En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 2 de julio del 2022. El Evangelio que vamos a meditar en este día, la liturgia de la Iglesia nos presenta, es el de San Mateo. Estamos en el capítulo 9, versículos del 14 al 17. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos tantas veces y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿puede acaso estar triste los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Ya llegará el momento en que les fallará el novio, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, porque el remiendo tira de la tela y el roto se hace mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan, se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, para que ambas cosas se conserven. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importante mensaje, hermanos y hermanas. Las lecturas que la liturgia de la Iglesia nos presenta para este día. El ayuno es una de las praxis, digamos, religiosas que debe observar cualquier judío en tiempos de Jesús. De hecho, a los discípulos de Juan le llamó la atención de que los discípulos de Jesús no estuvieran cumpliendo con este precepto. Pero ante el reclamo de estos, es interesante detenernos en la respuesta que da Jesús, en la que Él se identifica a sí mismo como el novio. Su presencia, hermanos y hermanas, en medio de sus discípulos ha de ser el motivo para alegrarse. Por lo tanto, el ayuno debe ayudarnos a ser libres y alegres y no convertirnos en sus esclavos. Debemos de saber, hermanos, que el sueño de Dios es que los bienes de la creación alcancen para todas las personas y no queden acaparados en unas cuantas manos. Esa es la esperanza que el profeta Amós, en la primera lectura de hoy, intenta infundir en este pequeño resto de Israel, que ha aprendido a vivir en igualdad y en justicia. A mí me llama mucha la atención la conciencia del pueblo judío, porque ellos sabían de que la salvación tenía que ser colectiva, como pueblo, no una salvación individual. Y es lo que vivimos hoy muchas veces. Oímos decir a la gente que dicen: la salvación es personal, hermano.
olvidándose de su compromiso misionero. Mi familia depende muchas veces de mí. La comunidad cristiana. Yo no me puedo salvar sin mi familia, sin la comunidad parroquial. Yo tengo una identidad y un sentido de pertenencia, como es nuestra comunidad parroquial. Hay gente que no tiene ese sentido de pertenencia. Es un católico de masa, un cristiano sin dirección. Debemos comenzar desde abajo, hermanos y hermanas, con pequeños gestos de solidaridad para intentar cambiar nuestra manera de vivir, como también nuestra forma de relacionarnos con los demás. Todo y con toda la creación misma. Porque hoy en día las relaciones interpersonales también están muy dañadas. Nos hacemos amigos, entre comillas, de alguien que tiene posibilidades, que un día me puede ayudar. A veces esas amistades se convierten en falsas, porque va el interés de por medio de las cosas materiales, de aquel favor que me puede hacer. Hasta esa forma tenemos que cambiar nosotros si queremos llegar un día a contemplar la gloria de Dios como pueblo, como iglesia, como familia, como comunidad. Por eso dice Jesús, días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán. Hay muchos hermanos que viven en ayunos y en ayunos, en vigilias y en vigilias. Esa es señal de que Cristo no está con ellos. Hasta desvelan a la colonia, al pasaje, todos los fines de semana. Es señal que Cristo no ha llegado ahí, a esa comunidad. Con Jesús comenzaron, hermanos y hermanas, los tiempos nuevos, con una doctrina nueva y sobre todo enseñada con autoridad. Y como todas las cosas nuevas chocaban, digamos, en la praxis y el ambiente dominante de aquella época, como es también hoy, con el ambiente en que vivimos hoy, con muchos movimientos o grupos, con la ideología de géneros o de género, donde quieren desvirtuar muchas veces la naturalidad del matrimonio, de la familia. No estamos lejos de los tiempos cuando Jesús anduvo en estas tierras. Así, en las páginas que preceden al Evangelio que estamos contemplando hoy, vemos a Jesús perdonando los pecados. Se recuerdan al paralítico y curando sus enfermedades, mientras que los escribas y fariseos se escandalizaban. Ayer Jesús llamaba a Mateo, un cobrador de impuestos, y comiendo con él y otros publicanos y pecadores, y los fariseos subiéndose por las paredes, entre comillas. Y en el Evangelio de hoy no son los fariseos los que interrogan a Jesús, son los discípulos de Juan el Bautista,
quienes se acercan a Jesús porque no comprenden que Él es sus discípulos, o que ellos son sus discípulos, y que los discípulos suyos no ayunan. Jesús, que no deja nunca a nadie sin una respuesta contundente, les dice: ¿puede acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Y dice, continúa: días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. El ayuno era y es una praxis penitencial que contribuye a adquirir, digamos, el dominio sobre nuestros instintos y sobre todo la libertad del corazón. Así lo dice el catecismo en el numeral 2043, o sea, 2043. Y a impetrar, o sea, rogar la misericordia divina. Pero en aquellos momentos la misericordia y el amor infinito de Dios estaba en medio de ellos, con la presencia de Jesús, el Verbo encarnado. Otra interrogante podría ser: ¿cómo podían ayunar? Solo había una actitud posible. Una es la alegría, el gozo por la presencia del Dios hecho hombre. ¿Cómo había descubierto una manera nueva de relacionarse con Dios? Un espíritu nuevo que rompía con todo o con todas aquellas maneras antiguas de hacer. Hoy Jesús está, como dice allá en el texto Mateo 28:20, yo estoy con ustedes, o estaré con todos los días, dice Jesús, hasta el final de los tiempos, o hasta que se acabe este mundo. Grábenselo, Mateo 28:20. Si Jesús está con nosotros de diferentes formas y maneras, de forma misteriosa, espiritual, de forma presencial, a través de la comunidad, de la iglesia, de la familia, del necesitado, del enfermo. Y no está porque ha vuelto al Padre. Así clamamos cuando decimos: ven, Señor Jesús. No lo vemos físicamente, porque Él había dicho: es necesario que yo me vaya para que Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, estamos en tiempos de expectación. Por esto nos conviene renovarnos cada día con el Espíritu nuevo de Jesús, desprendernos de toda aquella rutina que nos agobia, que nos esclaviza, ayunar de todo aquello que nos impide avanzar hacia una identificación plena con Cristo, como es la santidad. Como decía San Agustín, para terminar, él decía: justo es nuestro lloro, nuestro ayuno, si quemamos en deseos de verle.
Decía el Papa Francisco al respecto: a vino nuevo, decía él, odres nuevos. Y por esta razón la Iglesia nos pide todos, o a todos nosotros, algún cambio. Nos pide dejar a un lado las estructuras perecederas. No sirven, dice el Papa, y tomar otras nuevas, las del Evangelio. Ahí está la diferencia entre el que se siente cristiano y el que es cristiano y tiene un sentido de pertenencia, una identidad de lo que es. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.